Muy buenas noches a todos, sean cordialmente bienvenidos. Es para mí un honor poder presentar esta sesión que tenemos preparado para ustedes como cada uno de los martes. Siéntase cómodo como en su casa, como siempre, la familia Remempro le cobija. Es un gusto y un honor para nosotros poderle tener. Gracias a toda la comunidad de Facebook que se está uniendo ya desde estos momentos. Muchísimas gracias. Por favor, vamos a esperar todavía unos minutos más a que puedan arribar el resto de los compañeros, colegas que se van a integrar, pero si me permiten, por lo pronto vamos a comenzar dando algunas indicaciones. Estas sesiones que nosotros preparamos para ustedes cada martes se hacen con tanto gusto del mundo, pero también es muy importante que guardemos el respeto que se necesita para nuestro profesor que en este momento pues estará a cargo. En otras ocasiones hemos tenido algunos comentarios fuera de lugar por ahí en la plataforma. La verdad es que no nos gusta. Créanos de verdad que la familia Remempro hace toda esta gestión con todo el gusto del mundo, de verdad, con mucho entusiasmo para que podamos compartir con ustedes todos estos conocimientos. Y para nosotros, pues, es también importante recibir esta reciprocidad que pues ustedes nos dan en el sentido del respeto, puesto que para nosotros, pues, es un poquito complicado cuando a veces la audiencia no responde de la misma forma. Entonces, por favor, les encargamos mucho respeto para poder llevar a cabo esta sesión de la mejor manera. Y sin más preámbulo, pues quiero presentarles a nuestro ponente del día de hoy, que agradecemos infinitamente que haya aceptado la invitación para podernos dar este tema. Él es el licenciado en enfermería Eric Rivera Timal. Él, dentro de sus tantas credenciales que tiene y su expertise, pues nos dice que es licenciado en enfermería por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, es también terapeuta respiratorio certificado por el Consejo Latinoamericano de Inhaloterapia. Tiene 6 años trabajando en el área de hospitalización de inhaloterapia en el Hospital Ángeles, ahí en Puebla, y actualmente es docente de tiempo completo en la Escuela de Enfermería Montserrat, también en Puebla, en las materias de enfermería y cuidados intensivos y fundamentos de enfermería. Sabemos que el maestro tiene muchas más credenciales, pero es muy sencillo, es muy humilde y no quiere hablar tanto de esas credenciales, pero maestro Eric, es un gusto. Muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación que le hice hace algunas semanas. Nos congratulamos aquí en la Red Mexicana de Enfermería Pericial y Procesos en tenerlo para que nos pueda explicar y podamos aprender de usted de un tema tan importante como es este tema de cuidados críticos y todo lo que tiene que ver con los dispositivos de la vía aérea artificial. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Bien, muchas gracias por la invitación, de verdad. Estoy muy agradecido y siempre estaré agradecido en el poder compartir con todos aquello, un granito para nuestro aprendizaje, ya que enfermería pues se trata de aprendizaje constante. Entonces, todo lo que sea aprendizaje, bienvenido, que así sea. Gracias, maestro, pero estoy seguro que no será un poquito, estoy seguro que será un muchote de información la que nos traes. Ya anteriormente hemos tenido bien revisar temas de esta índole, pero siempre es bueno también ver otras aristas y otros profesionales del área de salud que nos pueden hablar acerca de estos temas. Y de verdad que nos da mucho gusto el que podamos platicar con usted sobre estos temas y sobre todo la audiencia que está muy entusiasmada de poder aprender. Así es que, maestro, pues sin más preámbulo, pues los micrófonos y las cámaras son todos suyos y en este momento le hago anfitrión. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, maestro. Gracias por invitarme. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Como ya lo dijo el maestro Santiago, yo soy Eric, soy enfermero, pero también soy terapeuta respiratorio ya desde hace tiempecito. Entonces, especializado en, en lo que es terapia respiratoria y dispositivos avanzados para la vía aérea, en el cual hemos estado trabajando. Entonces, pues voy a empezar a compartir la pantallita para que puedan observar. Y pues para no ser la larga, pesada, vamos a comenzar. Es un tema bastante amplio, tiene mucha tela de dónde cortar. Sin embargo, pues voy a tratar de ser breve porque yo sé que pues el tiempo vale oro y pues también que no me gustaría que estén hasta altas horas de la noche porque hay que descansar también. Hay que tener un equilibrio en nuestra vida. Bueno. Entrando ya en materia de los dispositivos para la vía artificial, vamos a entender y vamos a empezar con lo que es una pequeña introducción. Bueno, ¿qué es lo que es la vía aérea artificial? Una vía aérea es una de las funciones más importantes del cuerpo humano. Si bien sabemos, esta es una de las más importantes que también se emplean dentro de los signos vitales.
la respiración, el proceso del intercambio gaseoso. Sin este proceso, pues no podríamos prácticamente vivir. Hoy en día ya la tecnología ha avanzado bastante, en el cual tenemos terapia de reemplazo, pero no podemos vivir con esa terapia de reemplazo, pues constante. La vía aérea, esta función muy importante del cuerpo porque permite esa entrada y salida de aire a los pulmones para llevar así en el proceso de respiración la entrada de oxígeno y la eliminación de CO2 y otros elementos de oxidación. Sin embargo, pues en algunos casos esta función tiende a verse comprometida por diferentes situaciones. Por ejemplo, puede ser una obstrucción, puede haber una inflamación en el caso de cuando las personas son alérgicas o un shock anafiláctico, puede ser debido a algunos traumas. También otros factores que impidan que este flujo que constantemente está entrando y saliendo de la vía respiratoria, pues se ve afectado. Impida este movimiento de este aire dentro de los pulmones. Bueno, entonces, ¿qué vamos a entender como una vía aérea artificial? ¿Qué es una vía aérea artificial o por qué ponemos una pregunta de vía aérea artificial? Bueno, el objetivo de esta plática hoy es conocer algunos, no todos, porque si digo todos, pues estaría entrando ahí en un conflicto porque son muchísimos. Conocer los dispositivos para la vía aérea artificial y poder manejar o poder saber cómo se maneja de manera efectiva la vía aérea de un paciente en situación de emergencia, en situación de una emergencia respiratoria, o en el contexto también de una atención médica de rutina. Nosotros constantemente estamos con pacientes que de repente dejan de respirar, que de repente muestran signos de una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia ventilatoria, y tenemos que saber como enfermeros qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y de qué manera podemos ayudar a nuestro paciente. Yo siempre he dicho y siempre le repito a mis alumnos que si nosotros no sabemos cómo funciona, en este caso la vía respiratoria, no vamos a saber cómo ayudarlo. Es como si quisiéramos abrir una computadora y de repente yo no sé cómo funciona la computadora por dentro, le pongo otros botones y ya no sé qué hacer, se me descompone. Lo mismo pasaría con todos estos dispositivos. Si yo no los sé manejar, en lugar de ayudar a mi paciente, pues estaría perjudicando y ahorita vamos a ver el por qué. También otro de los objetivos por la que se hace esta plática es tener esas herramientas y esas técnicas necesarias que se utilizan para abrir o mantener esa vía respiratoria para este paciente que está experimentando dificultades respiratorias y que necesite ese soporte respiratorio. Es importante conocer que los dispositivos para la vía aérea avanzada son diferentes, son varios, y que los profesionales de salud, en este caso enfermería, médicos y todos los profesionales de la salud, amplíen sus conocimientos, no solo porque necesiten conocerlo, sino porque es la atención y el cuidado del paciente que está en nuestras manos. Estas habilidades, estos conocimientos les van a dar esas herramientas necesarias para poder ayudar a nuestro paciente. Ahora, ¿qué es una vía aérea artificial? La vía aérea artificial, pues son dispositivos médicos de diferentes materiales, puede ser plástico, puede ser caucho, puede ser polipropileno, de diferentes materiales que pueden ser insertados en el tracto respiratorio superior o inferior para facilitar la ventilación o la eliminación de las secreciones. Entonces, vamos a empezar así como por lo más básico y de ahí nos vamos a ir yendo un poquito a lo más complejo y lo más especializado. Bien, sé que como enfermeros no manejamos a lo mejor dispositivos avanzados, pero sí los llegásemos a ocupar, a mantener, a fijar y hacer aspiraciones. Entonces necesitamos conocerlos, porque si nada más vemos que viene un tubo y trae dos luces y no sabemos qué luz es para la aspiración y qué luz es para la ventilación, entonces pues no vamos a poder utilizarlos.
La cánula de Guedel, o conocida también como cánula Mayo, es este dispositivo que vamos a ver como que lo más básico, el inicio, y es una forma fácil y frecuente utilizada para impedir la obstrucción de la faringe. Esta cánula se coloca a manera de que la lengua no obstruya la vía respiratoria. Estas cánulas evitan que la base de la lengua obstruya la vía respiratoria, principalmente en el paciente inconsciente. Tengamos muy en cuenta que estas cánulas no se pueden poner a cualquier paciente, son para pacientes inconscientes. Y ahorita vamos a ver el por qué únicamente o específicamente se deben de aplicar a pacientes que están inconscientes. Esta cánula se va a indicar cuando se necesite mantener una vía aérea permeable de un paciente inconsciente o sedado. En varias ocasiones esta cánula la ponen al paciente en recuperación posanestésica y bien lo hacen para mantener esa vía aérea permeable porque a raíz de la sedación, a raíz de la anestesia, pueden o tienden a perder también los reflejos de protección de la vía respiratoria, que sería el cierre de la glotis. Entonces, ahí se pierde también o la lengua se va hacia abajo y entonces obstruye lo que es la vía respiratoria. Bueno, también está indicada esta cánula en situaciones donde el paciente no pueda mantener una vía aérea abierta por sí mismo. Aunando a esto, a lo que estaba diciendo de los pacientes que están inconscientes o los pacientes que están sedados, pues si pierden esa tonicidad en las vías respiratorias y entonces la lengua, la base de la lengua, se va hacia abajo y lo que provoca es una obstrucción. También están indicadas en pacientes que han sufrido paro cardiorrespiratorio. No voy a decir que es para la intubación porque esta cánula no es para intubación, es para mantener esa vía aérea permeable mientras nosotros ventilamos a nuestro paciente. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es el tamaño adecuado de la cánula de Guedel para nuestro paciente? Si bien como la imagen anterior vimos que teníamos varios tamaños, existen muchos tamaños, son como 8 o 9 tamaños, desde la más pequeñita que es la 00 hasta la más grande que puede ser la 9. Entonces, ¿cómo elijo el tamaño adecuado para mi paciente? Pues lo primero que vamos a hacer es vamos a medir la cánula con la anatomía externa del paciente. En el caso de la cánula de Guedel, déjenme poner mi puntero porque si no, no veo. Aquí. Vamos a colocarla desde la comisura labial hasta la inserción inferior de la oreja del mismo lado. Así como se ve, algunos la manejan al revés, siendo la parte cóncava hacia el maxilar, otros la manejan la parte cóncava hacia la parte superior de la cara, pero más o menos vamos a estimar el tamaño midiendo de esta manera. Vamos a ponerla por encima de la cara del paciente. No olviden siempre al manejar dispositivos para la vía aérea, utilizar guantes siempre y protección ocular. Vamos a medirla en la anatomía externa del paciente y la vamos a poner de la comisura labial hasta la inserción inferior de la oreja para que nosotros tengamos más o menos el tamaño adecuado para mi paciente. Ahora, ¿cuándo está contraindicada esta cánula? La cánula está contraindicada cuando el paciente aún tiene reflejo nauseoso o el reflejo nauseoso está intacto. También para pacientes con lesiones o deformidades en la boca, en la garganta o en las vías respiratorias superiores. Estamos hablando de boca o de nariz, faringe, laringe. En pacientes que han sufrido un trauma facial también está contraindicada. Acá pues les puse una imagen de un trauma de un Lefort, donde sabemos que no podemos hacer una hiperextensión o no podemos abrir la mandíbula porque podemos causar muchos más daños al paciente. Entonces, si tenemos sospecha o tenemos indicadores de que hay un trauma facial o de que hay deformidades o de que hay algún tipo de reflejo nauseoso, no vamos a ocupar esta cánula. ¿Cuál es uno de los problemas frecuentes?
que encontramos al utilizar este tipo de cánulas. Bueno, en esta imagen podemos observar cómo está una cánula del tamaño adecuado para el paciente y está haciendo su función, que la función dijimos que era mantener una vía aérea permeable. Si se dan cuenta, en esta imagen tenemos la lengua, la base de la lengua, y justamente en la parte convexa de nuestra cánula encontramos que la está como que sosteniendo, reteniendo para que la base de la lengua no caiga y así poder abrir la vía respiratoria. Hay diferentes tipos de cánula, diferentes tipos de materiales. Los más comunes son de plástico, algunos son como un poquito más suaves, otros son un poco más duros. Incluso tenemos cánulas que son de metal, cánulas metálicas que ya en los años, hace mucho tiempo se utilizaban y que en algunos hospitales pues siguen utilizando, pero lo que va a servir, la función que va a ser la misma, no importa el material. Entonces, los problemas frecuentes que tenemos a la hora de insertar este tipo de cánulas es que si la cánula es una cánula demasiado grande, se puede dañar las estructuras laríngeas. Es decir, aquí, pues acá la podemos observar cómo está, porque es una cánula del tamaño del paciente. Pero ¿qué pasaría si yo pongo una cánula más grande? Una cánula va a llegar mucho más abajo de la vía respiratoria y el paladar blando también se va a ver implicado y podemos dañar estas estructuras. Esta situación de dañar las estructuras puede incrementar la obstrucción de la vía respiratoria y entonces, como les decía en un principio, en lugar de ayudar a nuestro paciente a mantener esa vía aérea permeable, lo estamos conllevando a que la obstrucción se haga mucho más fuerte. Acá tenemos pues un video de la cánula de Guedel. Esta cánula de Guedel nos hablan que es una sola pieza porque hay cánulas de Guedel que se les puede extraer la parte interior, pero esta es cuando el paciente tiene una mordida o está mordiendo y para que no se colapse la luz de esta cánula, pues tiene diferentes dispositivos. Podemos ver que acá nos ponen la tradicional y la de una sola pieza, que es así como que un comercial, que nos recomiendan esta. Cuando nosotros vamos a insertar la cánula, la debemos de poner al revés, es decir, la punta o la parte convexa va a ir hacia la parte superior del paciente y de ahí vamos a introducirla hasta la mitad. Una vez que ya se haya introducido hasta la mitad, vamos a hacer un giro de 180 grados para que esta cánula haga como que si fuera una cucharita levantando la lengua y así poder evitar que la lengua obstruya esta vía respiratoria. Por eso les decía que es importante que esta cánula sea del tamaño adecuado según nuestro paciente. Nosotros ponemos una cánula más grande, podemos dañar las estructuras internas de la vía respiratoria alta. Pero si ponemos una cánula más pequeña, lo que vamos a provocar es empujar la lengua y esta lengua, pues, hacer una obstrucción mucho mayor. Bueno, eso es en cuanto a respecto a la cánula de Guedel o cánula Mayo, que también se conoce como la cánula Mayo. Ya dijimos que existen diferentes tamaños, existen diferentes materiales, pero la finalidad del uso de esta cánula va a ser la misma, mantener esa vía aérea permeable. Muchas veces nos da miedo manejar la vía respiratoria porque se nos ha inculcado que nosotros como enfermeros no podemos hacer ese tipo de acciones. Sin embargo, con una preparación y con una técnica correcta, podemos hacerlo, porque entre más rápido actuemos en el problema del paciente, un paciente grave, mejor le va a ir, mejor pronóstico va a tener nuestro paciente. Otra de las cánulas, de las básicas, encontramos una cánula nasofaríngea. Su nombre lo dice, va a ir desde la nariz hasta la faringe. Y son igual de diferentes tamaños. El material es un poquito más flexible que la cánula de Guedel, porque esta va a introducirse a través de la nariz. Esta cánula es un elemento que permite el paso del aire desde el medio ambiente hacia la faringe
y también facilita lo que es la aspiración de secreciones. En este tipo de cánulas, pues la aspiración de secreciones es un poco más compleja porque tenemos una cánula un poco más reducida, tenemos que introducirla a través de la nariz y la manera o la forma en el que se va a poner o a colocar debe de ser precisa. El tamaño es dependiendo del paciente. En la bibliografía dice que debemos de ver el dedo meñique del paciente para saber el grosor de cánula que le va a tocar al paciente. Eh, Dando por entendido que personas pues más grandes les tocaría una cánula más grande, personas más pequeñas pues según su complexión. ¿Cuándo está indicada la cánula nasofaringea? La cánula nasofaringea está indicada cuando hay necesidad de mejorar la vía respiratoria de un paciente con reflejo nauseoso o de la deglución. A diferencia de la cánula de Guedel que habíamos acabado de ver, la cánula nasofaringea sí se puede utilizar en paciente con reflejo nauseoso y de hecho es el dispositivo a elección cuando el paciente está consciente o tiene reflejo de la deglución o reflejo nauseoso y podemos provocarle el vómito. Entonces, esta cánula, como va por la parte de atrás, no va directamente en la boca ni el paladar blando donde se hace el reflejo nauseoso, va por detrás y podemos abrir o mantener la vía aérea permeable. También se indica para pacientes con dientes apretados, como en el caso de las convulsiones o en el caso también de una hemorragia cerebral. Cuando el paciente tiene los dientes apretados y no podemos hacer la elevación del mentón y para abrir la vía respiratoria como normalmente se haría, pues se va a introducirla a través de la nariz para evitar que esta lengua vaya a obstruir la vía respiratoria. ¿Cuándo se contraindica? Se contraindica esta cánula cuando hay una obstrucción o herida nasal. Visiblemente, nosotros lo que primero que vamos a hacer es ver la nariz y la vamos a ver las narinas y vamos a observar que las narinas estén permeables. Si la narina no está permeable, es muy difícil que nosotros podamos poner este tipo de cánula. Cuando hay una obstrucción, no la vamos a poder poner. Cuando hay una herida nasal, tampoco la vamos a poder poner. Cuando hay signos de fractura nasal, maxilar o de la base del cráneo, que sería escurrimiento de líquido cefalorraquídeo, salida de líquido cefalorraquídeo a través de los oídos, la parte de los ojos aquí con moretones, así, que están aquí moretados, la parte del signo de Barrel, que sería la parte posterior de la oreja, no la vamos a poder poner porque esos son signos de una fractura de la base del cráneo. Entonces, la base del cráneo tiene relación estrecha con la parte interior de la vía respiratoria alta. Si esta es una fractura extensa, pues lo que podemos provocar es un daño mayor a la que ya se está presentando a la hora de tener la fractura de la base del cráneo. También está contraindicada en la resistencia sentida al intentar la inserción, es decir, cuando nosotros vamos a colocar la cánula y sentimos una resistencia. Si bien la bibliografía nos dice que hagamos movimientos de vaivén o movimientos giratorios para introducirla, no podemos forzarla. Si la cánula no entra y se siente una resistencia, tampoco vamos a poder colocar este tipo de cánula. O en el caso de las hemorragias, si hay una hemorragia masiva, una epistaxis, no vamos a poder colocar esta cánula. Ahora, ¿cómo es que se va a colocar esta cánula? Esta cánula, al introducirse a través de la nariz, pues lo primero que debemos de hacer es abrir la vía respiratoria. Vamos a abrir la vía respiratoria con la triple maniobra de la vía aérea, que es la elevación del mentón y tracción mandibular. Bueno, ahorita no puedo hacerlo, pero se va a sostener con los dedos pulgares la parte mandibular y al mismo tiempo se va a sostener la mandíbula para poder abrir la vía aérea. En ese momento nosotros nos podemos percatar si hay una obstrucción, en la parte a través de la boca o si hay una obstrucción a través de las narinas, pues no sería indicada hasta liberar esa obstrucción.
Paso número 2, lo que debemos de hacer es lubricar la cánula. Este lubricante, recordando que siempre debe de ser, o la mayor parte, a base de agua. Siempre debe de ser a base de agua, porque como vamos a llegar a la parte de la glotis, no queremos anestesiar la glotis, si es que le ponemos un lubricante con lidocaína. Se va a insertar la cánula en la nariz en un ángulo de 90 grados con respecto al rostro. Vamos a evitar que esta cánula apunte hacia arriba en dirección a la parte superior de la cabeza. Si se dan cuenta, esta cánula tiene igual una parte cóncava o semicóncava porque no está totalmente, y esa parte no tiene que ir, o la punta no tiene que ir a la parte superior de la cabeza. Ahora, en esta imagen podemos observar cómo es cuando ya está colocada lo que es la cánula nasofaringea, introducida por la nariz, atraviesa los cornetes y llega a la faringe, para que se abra la vía respiratoria y podamos ventilar a nuestro paciente y podamos también nosotros aspirar secreciones y mantener esa vía aérea permeable. Vamos a insertar la cánula totalmente hasta el reborde que parece como un conito que tenemos acá arriba. Ese conito va a quedar en la parte de la fosa nasal para que podamos nosotros dar ventilación. Les decía, vamos a utilizar movimientos de rotación o de vaivén para poder tener un acceso más fácil de esta cánula a través de la vía respiratoria. Si no puede insertar la cánula, se debe de quitar. ¿Vale? Se quita y vamos a revisar la otra fosa nasal. Y si la otra fosa nasal está también permeable, vamos a intentar en la siguiente fosa nasal. No hay que forzar nunca porque podemos dañar las estructuras, provocarle una epistaxis y pues agravar el problema. Vamos a determinar si hay intercambio de aire. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver, podemos escuchar, podemos poner también sintiendo cómo entra y sale el aire, que son como que los mecanismos básicos para poder ver si entra o sale el aire. Y recordando que este paciente pues va a tener el proceso respiratorio porque tiene reflejos nauseoso también. Entonces debemos de ver si se extiende el tórax, si está respirando, si entra y sale aire de la vía respiratoria a través de esta cánula, pues está bien colocada. Ahora veamos, acá tenemos un video donde nos muestran cómo se coloca, pero tiene un pequeño detalle ahí el video. Si nosotros vemos, se va a lubricar la sonda, como ya les había dicho. La cánula a lo mejor ya la midió, ya sabe el tamaño adecuado para el paciente y la va a introducir, pero recuerden que la introducción se hace no con la punta hacia arriba, se hace con la punta hacia abajo para poder llevar ese ángulo de la vía respiratoria. Y vean, acá la introduce hacia arriba y como podemos ver, es más traumático para el paciente. La cánula no se debe de insertar de esta manera, se debe de insertar hacia abajo, no rotar, no hacerlo fuerte porque podemos provocar la lesión de la vía respiratoria. ¿Sale? Y ahí pues llegar hasta la parte del conito que parece conito para que podamos ventilar al paciente. Ahora, bueno, eso es en cuanto a la cánula, nasotraqueal. Ahora, vámonos con otro dispositivo. Si bien dijimos que vamos a hablar sobre los dispositivos, vamos a encontrar el tubo endotraqueal. Este tubo endotraqueal pues, puede estar fabricado de diferentes materiales, de cloruro de polivinilo, de silicona, que estos materiales son radiopacos porque permiten la visualización radiológica para comprobar la correcta colocación de este tubo. Ahora, vamos a conocerlo un poquito. Yo sé que ustedes ya conocen muchos dispositivos y que a lo mejor les va a sonar redundante, pero necesitamos conocerlos bien a fondo para que nosotros lo sepamos manejar. Bueno, en el extremo, en este extremo sobresale lo que es la parte donde se infla el manguito neumotaponador o muchos le dicen el globo. Yo siempre les he dicho, no se dice el globo, se dice neumotaponador.
Bueno, porque así nos habla la bibliografía que se llama neumotaponador. El neumotaponador es esta zona y se insufla a través de una válvula unidireccional que sobresale de la parte distal del tubo. Tiene marcas, estas marcas, no sé si las llegan a observar, estas marcas nos van a indicar la longitud total del tubo, que también nos ayudan a estar visualizando hasta qué marca está colocado el tubo endotraqueal a la hora de hacer el cambio de turno, a la hora de estar observando a nuestro paciente, de hacer la valoración de enfermería. Podemos observar hasta dónde está fijado el tubo. Algunos lo miden cuando lo ponen en la comisura labial, algunos en el diente. Sin embargo, pues depende de la institución y depende del entrenamiento, es a donde nosotros lo vamos a medir, que es recomendable en el diente porque la comisura labial a la hora de fijar el tubo, si no tenemos fijaciones que son ya más sofisticadas, que son creadas y elaboradas y vendidas, vamos a poner una tela adhesiva o diferentes maneras de fijar el tubo y esto puede lacerar y no tener pues una exactitud de la medición del tubo. En este extremo proximal va a o posee un adaptador universal. Este adaptador universal se acopla a los diferentes sistemas de presión positiva, llámese el dispositivo Bain, llámese la bolsa válvula mascarilla, que muchos lo conocen como AMBU, llámese la ventilación mecánica. Entonces es un conector universal, lo podemos conectar a diferentes dispositivos de presión positiva. En el extremo distal posee una punta roma. Esta punta roma va a minimizar el daño de la mucosa traqueal a la hora del tubo ser insertado. Una cánula o una punta roma es una punta que no tiene filo, que está redondeada y así evitamos o disminuimos lo que es el daño de la tráquea. Próximo al cabo distal se encuentra el neumotaponador, lo que les decía, el globito, que muchos le dicen globito, bueno, el neumotaponador, y sí se parece a un globito, pero es el neumotaponador, que pues a lo mejor más adelante vamos a poder platicar más a fondo sobre este neumotaponador, que puede llevar a complicaciones severas, o puede llevar a complicaciones como infecciones si no se insufla de manera adecuada, puede llevar a estenosis traqueal si se insufla con un volumen muy por arriba, pero bueno, ese ya es así como que otra historia, porque si me meto en neumotaponador, no vamos a terminar el día de hoy. Entonces, este neumotaponador va a aislar la vía respiratoria. Algunos tubos poseen un orificio lateral, creo que esos son todos los tubos, que del neumotaponador, que vemos, no sé si se ve el puntero, que está en el extremo distal, denominado ojo de Murphy. Este ojo de Murphy nos sirve por si acaso se llegase a tapar la punta del tubo, tenemos una vía alterna para introducir pues sí, la ventilación o la presión positiva a la vía respiratoria. De esto, pues es así como que a grandes rasgos, sabemos que es para la intubación endotraqueal, puede ser nasotraqueal, puede ser orotraqueal. Sin embargo, pues es de los más utilizados dentro de las terapias intensivas, dentro de las áreas críticas, pues tenemos que manejar este tipo de tubos. Entonces, este tubo endotraqueal, muy conocido por todos nosotros. Ahora vamos a ver así como que un poquito más complejos, un poquito menos conocidos de dispositivos de la vía respiratoria, que sería el combitubo. Este combitubo, pues es este dispositivo que tenemos en pantalla y es este elemento que se inserta a través de la boca sin necesidad de laringoscopía. A diferencia del tubo endotraqueal, pues necesitamos una laringoscopía, ya sea por video, ya sea una tradicional, para introducir el tubo a la tráquea. En este caso, lo bueno de esto es que no vamos a necesitar laringoscopía, pero como pueden observar, pues es un tubo bastante grande. Tiene dos neumotaponadores, acá tiene doble luz,
se llama combitubo, tiene doble luz o doble lumen, tiene dos neumotaponadores, un neumotaponador más grande y un neumotaponador más pequeño. Ahora, ¿por qué este tipo de dispositivos no se necesita laringoscopía? Porque al introducirlo tenemos dos posibilidades. Una posibilidad que sería, si la punta del combitubo se va hacia el esófago, podemos utilizar una línea que va a mitad de los dos neumotaponadores. Acá entre los dos neumotaponadores tenemos orificios que nos dan una luz de este tubo. Y otro, que es en el extremo distal, que es la punta del tubo, que también está abierta, tenemos otra luz. Entonces, si en dado caso que nosotros lo pongamos y se vaya a la tráquea, que es un poco improbable, pero si llega a suceder, podemos ventilar al paciente con la punta del tubo. Pero si nosotros lo ponemos y la punta del tubo se aloja en el esófago, también podemos ventilar a nuestro paciente. Entonces, ¿cuándo se utiliza este combitubo? Este combitubo se utiliza pues en situaciones de urgencia. En las situaciones en que la laringoscopía no está disponible, en que no podemos intubar, en que no tenemos los medios necesarios o el entrenamiento adecuado, pero el paciente está en esa emergencia de mantener su vía respiratoria. Entre los dos balones, como les decía, entre los dos neumotaponadores, posee agujeros y esto va a permitir el paso del aire hacia la tráquea, puesto que el esófago se encuentra obturado por el primer neumotaponador, ¿vale? Y más o menos de esta manera. Para introducirlo, también tenemos que lubricar porque es un tubo que va a introducirse y evitemos lacerar las mucosas de la vía respiratoria. Como podemos ver en esta imagen, la parte distal o la punta se aloja en lo que es el esófago y ahí se insufla el primer neumotaponador. El primer neumotaponador lo que va a hacer es que si se va al esófago, va a taponar el esófago para evitar que haya regurgitación, o en el caso de que el paciente tenga regurgitación, tenga ese taponamiento para que no vaya a salir e irse a la vía respiratoria. Ahora, es normal que pase esto, que se vaya al esófago. Eso es lo que esperamos. Pero si es que no, pues acá en la punta distal está abierta. Cuando nosotros vamos a dar ventilación con presión positiva, si la punta y el primer neumotaponador se fueron al esófago, pues vamos a ventilarlo a través de los orificios que se encuentran entre el primer neumotaponador y el segundo neumotaponador, haciendo así una vía permeable. No podemos dejar mucho tiempo este tubo es para casos de emergencia, este tubo es para pacientes, pues que tengan esa complejidad de tener problemas respiratorios, que el paciente no respire y que necesitemos una vía aérea avanzada. ¿Cuándo está indicado? Pacientes inconscientes sin reflejos presentes en la vía aérea. Está inconsciente, no respira, no responde, no tiene reflejos. Vamos a colocar en el caso de emergencia. Contraindicaciones. ¿Cuándo se contraindica el combitubo? Primero, como la mayoría de los dispositivos que se insertan a través de la boca, los reflejos. Si hay reflejo nauseoso, no se va a colocar este combitubo porque vamos a provocar que el paciente vomite y puede broncoaspirar. Si el paciente también tiene una historia médica de enfermedades del esófago, el hígado o alcoholismo, ya que estos pacientes pues tienden a sangrar con mayor facilidad y sangrado de tubo digestivo pues podría provocar también una broncoaspiración con la sangre. También está contraindicado si se sabe o se sospecha de obstrucción por cuerpo extraño de laringe o tráquea. Si nosotros ya sabemos que el paciente nos llega sin respirar al área de urgencias, porque se está atragantado, porque tiene una obstrucción, un cuerpo extraño en la vía respiratoria, pues tampoco vamos a poder colocar este combitubo porque vamos a aislar la vía respiratoria y si nosotros aislamos la vía respiratoria con este cuerpo extraño, pues lo que vamos a provocar a la hora de colocar presión positiva
pues introducir más adentro ese cuerpo extraño que está obstruyendo. También para pacientes que tengan una traqueostomía o un estoma, porque pues la traqueostomía va un poquito más abajo de la vía respiratoria y pues no tendría caso ventilar a un paciente con COVID. Vean, acá tenemos otra imagen, se va al esófago, se insuflan los dos neumotaponadores y se da ventilación ya sea por la vía primaria o la vía secundaria. La luz que se coloca en el esófago permite el acceso al tracto digestivo. También ahí es una de las ventajas. Podemos nosotros colocar una sonda en el caso de que la queramos llevar al esófago y llevarla al estómago. La principal ventaja del combitubo radica en el establecimiento de una vía aérea artificial a ciegas. Lo que les había comentado, que no necesitamos hacer laringoscopía para introducir o dar ventilación a nuestro paciente con este dispositivo llamado combitubo. Sé que a lo mejor es poco probable que lo manejemos en los hospitales, pero existe, entonces no nos cerremos a lo que tengo en mi hospital, ¿no? En mi hospital nada más tengo la cánula de Gebel, y hasta eso metálica. Bueno, pero en el caso de que nos llegue un traslado, nos llegue un paciente que ha sufrido algún tipo de evento y nos los traigan de traslado con un dispositivo de estos, ya lo conocemos. Esa es una de las grandes ventajas que vamos a tener al conocer todos los dispositivos. Bueno, terminamos el Convitubo, ya vimos que es un dispositivo sí avanzado, un dispositivo utilizado y que se puede implementar sin necesidad de laringoscopía, tiene una gran ventaja. Y entonces vámonos a al siguiente dispositivo, que es la máscara laríngea. Esta máscara laríngea, pues también tiene y cumple con sus funciones, sus características. Este dispositivo consta de una cánula de silicona con un conector universal. Recuerden que hace rato les mencionaba que era un conector universal. Ese conector se puede, valga la redundancia, conectar a los dispositivos de presión positiva. La bolsa válvula mascarilla, el dispositivo Vane, la ventilación mecánica, los tubos para la anestesia también se puede colocar porque es un conector universal. También de aquí sobresale la parte de la máscara elíptica, que sería esta zona. Sobresale la línea de insuflación. La línea de insuflación puede ser como esta que podemos ver en pantalla, o hay otras que van pegadas a lo que es el tubo y forman un solo tubo, y ya al extremo sale esta válvula unidireccional que se emplea para insuflar la cámara elíptica o la máscara elíptica de la máscara laríngea. El extremo glótico de la sonda se encuentra protegido por dos barras de caucho. Si podemos ahí observar, a lo mejor no lo puse uno de frente, pero podemos observar que tiene así como dos líneas, dos barritas de caucho verticales. Esto sirve para evitar precisamente que la parte de la glotis se vaya y obstruya la parte de la luz de esta máscara laríngea. Se va a insertar también utilizando el lubricante. Vamos a lubricar. Recuerden siempre utilizar de preferencia lubricante a base de agua. Se va a introducir y se va a colocar en los dedos para introducirla y movilizar la lengua para que ésta no empuje la lengua y esta lengua quede por encima de la máscara elíptica a donde va el tubo de la máscara laríngea. Se asienta el empofaringe al nivel de la unión del esófago y la laringe. Si ustedes pueden observar, acá estamos haciendo pues una vía aérea permeable, disminuyendo el riesgo de aspiración porque la punta de la máscara va a quedar también en el esófago. Algunas máscaras laríngeas, dependiendo el modelo, dependiendo del fabricante, traen en el extremo distal, acá en la punta, un orificio.
que también en la parte del tubo, en la parte de este caucho, se puede introducir una, eh, una sonda gástrica, ¿vale? No vamos a decir nasogástrica, no, orogástrica, una sonda gástrica porque va directamente a través de la máscara laríngea. ¿Cuándo está indicada? La máscara laríngea se indica cuando hay una vía aérea difícil, llamándose o entendiéndose por una vía aérea difícil de difícil intubación. Pacientes con cuello corto o algún otro tipo de dificultad para la intubación y el paciente que necesita ventilación, pues le vamos a colocar la máscara laríngea. También en casos donde se requiere proveer un soporte ventilatorio transitorio y que se desea evitar la intubación, como por ejemplo en situaciones de cuando el médico dice vamos a darle un mascarillazo, no sé si le suene la palabra, pero van a sedar al paciente un poquito porque le van a hacer una tracción o le van a hacer un procedimiento mínimo que necesita que el paciente pues esté inconsciente por el dolor o por otras razones. Entonces, no quieren intubar al paciente, saben que va a durar media hora, 25 minutos, una hora máximo, pues se va a colocar la máscara laríngea. Esta máscara laríngea no se puede quedar como un tubo endotraqueal, ya que pues las estructuras, si ustedes pueden observar, son muy grandes. Estas estructuras son muy grandes y acá tiene una máscara elíptica o un globito que se va a insuflar y entonces va a hacer presión. Y si nosotros mantenemos una presión constante, vamos a hacer que el flujo de la perfusión de las mucosas, pues al contrario, ¿no? Y entonces no haya flujo, no haya perfusión, el tejido puede llegar hasta morir. Contraindicaciones. ¿Cuándo se contraindica la máscara laríngea? Primero, pacientes que tienen reflejos. Ya les había mencionado en todos estos dispositivos, pacientes con reflejos, de preferencia no, o más bien dicho, no hay que colocar dispositivos de esta índole, porque lo que vamos a provocar vómito y una posible broncoaspiración. En el paciente con patología supraglótica de distinta etiología, llámese edema tumoral, alguna patología infecciosa, también en gestión de cáusticos o si hay una ocupación del piso de la boca, como puede ser diferentes eh, tumores. La patología glótica, eh, directamente tumor de laringe, vamos a saber que pues el tumor va dependiendo, ¿no? Dependiendo cómo esté, pero un tumor pues es un crecimiento, va a crecer, va a modificar. Entonces no va a quedar la vía aérea porque se puede fugar, puede moverse y muchas cosas. También se contraindica en papilomatosis, también está contraindicada. Ahora, ya vamos así como que a otro tubo, un tubo que se llama tubo de doble luz o tubo de Carlens. Estos ya son los dispositivos que acabábamos de ver, son para una vía aérea en situaciones de emergencia. Las situaciones de emergencia, pues nadie está exento, sobre todo si somos personal de la salud, de enfermería, inhaloterapeutas, de tener una emergencia respiratoria, un paciente que llegue con dificultad, que llegue con obstrucción, que llegue definitivamente en paro cardiorrespiratorio. La cánula de Guedel o cánula Mayo, el combitubo, el tubo endotraqueal y la máscara laríngea se utilizan para mantener esa vía aérea permeable en situaciones de emergencia y en algunos casos, como lo es el tubo endotraqueal, pues para mantener una vía aérea permeable durante un periodo prolongado que no va más allá de los 15 días. Ahora, el tubo de Carlens o tubo de doble luz es una modificación del tubo endotraqueal. Esta modificación del tubo endotraqueal se utiliza para la ventilación pulmonar independiente. ¿Qué es una ventilación pulmonar independiente? Bueno,
Bien sabemos nosotros la estructura anatómica de la vía respiratoria, encontramos lo que es la parte de la tráquea, o si nos vamos hacia abajo, la parte de la tráquea, la bifurcación de la tráquea para convertirse en bronquios, y pues hay una bifurcación, uno va para un lado, del lado derecho, lado izquierdo. Bien, bueno, al saber que nosotros tenemos una bifurcación porque tenemos dos pulmones, y necesitamos ventilar únicamente un solo pulmón por diferentes circunstancias, se puede emplear el tubo de Carlens. Lo que les decía, este dispositivo ya no va a ser así como para emergencias, o de que mi paciente no viene respirando, mi paciente está morado, mi paciente tiene estertores, mi paciente, y ya vamos a sacar un tubo de Carlens. No, pero sin embargo forma parte de los dispositivos de la vía aérea avanzada, bueno, vía aérea artificial. Entonces, esta modificación es de esta manera. También, muy parecido con el combitubo, porque tiene dos neumotaponadores, uno chiquito, uno más grande, pero también tiene doble luz. Esta doble luz nos ayuda a que si nosotros queremos ventilar el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, pues podamos colocar, porque hay dos, está el izquierdo y está el derecho, dependiendo cuál pulmón querramos ventilar en el caso necesario. Posee dos vías, una orientadas para cada pulmón, uno por pulmón izquierdo, otro por pulmón derecho, y para que no haya fuga retrógrada del flujo inspirado, pues existen los neumotaponadores. Cada vía se comporta como un tubo independiente, ¿vale? Nosotros vamos a agarrar y vamos a colocar acá el dispositivo de presión positiva y nos va a estar ventilando en la salida que está bueno, si nosotros lo vemos de frente, que va a estar hacia el pulmón izquierdo y el otro que va a estar hacia el pulmón derecho. El pulmón derecho, como lo podemos ver, es un poquito más profundo, pero que tiene un neumotaponador así pequeñito. Eso es para tapar el bronquio derecho o el bronquio donde se aloje y hacer así un aislamiento de la vía respiratoria para evitar que nosotros a la hora de dar ventilación o de colocar una ventilación con presión positiva, el flujo se salga o haya escape o se pierda la presión. En la parte de arriba o en la parte superior encontramos que arriba del orificio que podemos observar en esta zona también tenemos otro neumotaponador. Este neumotaponador es un poco más grande porque se va a alojar a lo que es la tráquea. La tráquea, ya uno va para un bronquio, otro va para la tráquea, y entonces, dependiendo cuál vamos a utilizar, pues insuflamos el de la tráquea o insuflamos el de el bronquio. Hay diferentes temas o diferentes estudios que se han realizado en cuanto a utilizar un tubo derecho o un tubo izquierdo, pero eso ya es así como cuestiones muy, muy especiales, cuestiones de especialidad de cirugía torácica, pero pues les digo, o sea, no estamos exentos de que lleguemos algún día a conocer este tipo de tubos, al conocer este tipo de dispositivos y pues ya tengamos y digamos, ah, sí, lo vimos ahí en la Red Mexicana de Enfermería Pericial y Procesos. Lo vimos ahí que este dispositivo es para esto. Una gran ventaja que podríamos tener. ¿Cuándo está indicado? Veamos acá en esta imagen, lo que les decía, el neumotaponador superior va a neumotaponar o aislar la tráquea o la vía respiratoria total, tanto derecho como izquierdo, porque está por arriba de la bifurcación. Y la parte del distal pues, va a ser directamente al bronquio donde está alojado. ¿Vale? Y acá podemos ver cómo el pulmón está así, así muy chiquitito porque se colapsó, porque perdió la presión negativa que hay en la pleura, y el otro está distendido porque le están dando ventilación a través de esta luz. Estos tubos también se pueden ocupar como laringoscopía, con laringoscopía, perdón, no, con broncoscopía, perdón. Broncoscopía. Con broncoscopía se mete el broncoscopio. Hay algunos dispositivos que ya traen la parte para introducir y así poder, sin perder lo que es la presión positiva, observar lo que está pasando en el pulmón. Indicaciones, la intubación bronquial selectiva. Seleccionamos izquierdo o derecho, bueno, ya sabemos cuál vamos a seleccionar y ponemos esa ventilación, esa intubación. La hemoptisis masiva. La hemoptisis masiva pues va
a requerir pues ciertos estudios para saber de dónde proviene esa hemorragia y así pues ventilar una parte del pulmón o un pulmón completo para evitar que el paciente pues tenga complicaciones en cuanto a la acidosis, alcalosis y los gases arteriales. En absceso pulmonar, igual puede ser izquierdo o derecho. Empiema pleural con fístula broncopleural, estamos hablando de pus dentro de la pleura. En control de la distribución de la ventilación, es decir, queremos hiperventilar más un pulmón o sabemos que el paciente, pues no podemos meterle presión a un pulmón por diferentes circunstancias, entonces controlamos esa distribución hacia solo un lado. También en la ruptura del árbol traqueobronquial y en un lavado broncoalveolar. Les digo que hay dispositivos como este que podemos ver acá, que tienen acá el broncoscopio, tienen el dispositivo, se puede insertar y pueden explorar, pueden hacer un lavado, incluso tomar muestras. Acá podemos ver cómo se puede hacer una intubación selectiva. En el caso del izquierdo, del derecho, y así poder ventilar o controlar el flujo de aire que va a un pulmón y que va hacia el otro pulmón. Esto les decía, ya no son dispositivos que se utilicen en emergencias o dispositivos que se utilicen así como que en la vida cotidiana, sino más en cuestiones más avanzadas, en cuestiones más especializadas, pero pues tenemos esa pues podemos llegar a encontrar alguna vez uno de estos tubos. Bueno, y ya casi para terminar, les dije que iba a ser una plática muy rápida, y si ahorita vemos si hay preguntas, podemos irlas ahí despejando las dudas. Y por último dispositivo que vamos a observar, que vamos a conocer, o si ya lo conocemos, que vamos a recordar, la cánula de traqueostomía. Esta cánula de traqueostomía tiene características similares al tubo endotraqueal. Si nosotros podemos observar, en el extremo distal, en el extremo proximal, perdón, tiene un conector universal para conectar cualquier tipo de dispositivo de presión positiva. También contiene las aletas laterales de fijación. Estas aletas laterales de fijación es para que la cánula de traqueostomía quede en su sitio y evitar pues una decanulación si el paciente pues está inquieto, el paciente muchas veces el paciente al despertar de la sedación que lleva bastante tiempo empieza pues a quererse arrancar todo, quitar todo. Estas aletas de fijación van a ayudar a que no se vaya a decanular o a sacar esta cánula. También contiene una válvula unidireccional. La válvula unidireccional permite la entrada de aire a través, nosotros pues como inhaloterapeutas tenemos un dispositivo que se llama, para insuflar el neumotaponador, se llama manómetro, un manómetro que mide la presión en centímetros de agua. Esto es para mantener una presión constante del manguito neumotaponador para evitar complicaciones. Es muy importante el manejo del neumotaponador porque en pacientes con traqueostomía o traqueotomía ya estamos hablando que estamos manteniendo una vía artificial que es semipermanente, que puede durar bastantito tiempo. Hay diferentes tipos de cánulas. La cánula que tenemos acá, la cánula que tenemos en pantalla, es una cánula como que más tradicional, pero hay unas cánulas que son cánulas fenestradas, hay unas cánulas que son cánulas de plata, esos son para pacientes pues que van a tener una vía aérea artificial durante un periodo prolongado. Las cánulas fenestradas contienen algunos orificios acá en la parte superior para permitir la salida de aire y el paciente pueda emitir la fonación, para que el aire pase por las cuerdas vocales y así se pueda emitir la fonación. Esta cánula no las tiene,
Esta cánula es como las cánulas más tradicionales que podemos encontrar o de primera elección cuando el paciente se le hace una traqueotomía y va a tener estos aspectos. El extremo distal, igual que el tubo endotraqueal, por eso tiene características similares. Tiene, pues sí, la punta roma, y que le antecede el magnetoneumotamponador. Pues les digo, tiene varias funciones que si no las sabemos manejar, no lo sabemos insuflar, vamos a conllevar daños permanentes, puede ser daños permanentes al paciente con una insuflación máxima de este neumotamponador. Muchas veces, pues, cuando se coloca, le meten así el jeringazo de aire, no tienen un control de aire. Se puede distender. Entonces va a tener un flujo o va a disminuir el flujo de riego sanguíneo, de la perfusión sanguínea en la mucosa de la tráquea y conllevarlos a diferentes situaciones, incluso hasta una necrosis de la tráquea y complicaciones más severas. Pero bueno, ese ya es así como que otro tema diferente que después lo vamos a estar abordando. Indicaciones, ¿cuándo está indicada la traqueotomía, la cánula de traqueotomía, traqueostomía? Pues son múltiples y son multietiológicas, es decir, tienen muchas causas. Algunas, les voy a estar mencionando algunas, no todas, sabemos que son muchas, pero entre ellas tenemos la imposibilidad absoluta para la intubación oro o nasotraqueal. ¿En qué momento hay una imposibilidad absoluta para esta intubación? Pues cuando hay algún tipo de traumatismo facial, el LEFOR, o por ejemplo en pacientes que tienen obstruida la vía respiratoria por alguna inflamación de la glotis, como lo es en el choque anafiláctico, pues está indicada esta incisión quirúrgica para introducir la cánula de traqueostomía. En pacientes de anormalidad congénita, estamos hablando de pacientes pediátricos, pacientes recién nacidos, neonatos, con anormalidad congénita, pues se va a establecer una vía respiratoria artificial a través de una incisión quirúrgica y la colocación de una cánula de traqueostomía. Un traumatismo severo en el cual no podemos hacer hiperextensión del cuello. Si hacemos hiperextensión del cuello y no sabemos qué estructura está dañada, podemos dañar. Entonces, en ese caso de un traumatismo severo, está ahí claramente que no podemos hiperextender el cuello, para hacer la laringoscopía, pues una traqueotomía sería lo indicado. La inhalación de materiales cáusticos. Cuando el paciente inhala en un accidente materiales cáusticos que llegan a quemar la vía respiratoria superior, no podemos hacer una intubación endotraqueal, no podemos colocar otro dispositivo como una máscara laringea, como una cánula de Guedel, para mantener la vía respiratoria, pues una traqueostomía sería lo indicado y colocación de cánula de traqueostomía. Laringoespasmo severo y también epiglotitis, la inflamación de la epiglotis o un espasmo en la laringe. Otras de las contraindicaciones que tenemos en esta cánula sería la obstrucción total de la vía aérea superior por cualquier cosa, por cualquier objeto, por cualquier cuerpo extraño o cualquier situación que obstruya totalmente la vía superior, y no vamos a poder tener acceso a ella con otros dispositivos, pues nos vamos a este dispositivo. Parálisis de los músculos de la deglución con alto riesgo de aspiración. En el caso de pacientes pues, que tengan parálisis de estos músculos de la deglución, sabemos que es así como que si se hiciera una tapita. Cuando nosotros hablamos, se abre esta tapita para sacar el aire y poder emitir la fonación. Cuando nosotros deglutimos, esta tapita se va a cerrar. Entonces, cuando hay esta parálisis de estos músculos de la deglución, también evitamos porque no pasamos por arriba, sino que vamos directamente a la tráquea y ponemos el neumotaponador, aislamos la vía respiratoria y así evitamos que si por una parte de reflujo, alguna parte de regurgitación o de vómitos del paciente, pues se vayan a la vía respiratoria.
También otra de las indicaciones de la cánula de traqueostomía es la ventilación mecánica prolongada. Lo que les decía, la intubación, pues 15 días, 20 días máximo. He visto pacientes que los han intubado hasta un mes con el tubo endotraqueal y que ya tienen una ventilación mecánica prolongada. Lo ideal es que se le haga una traqueostomía y se le coloque pues esta cánula de traqueostomía. También fracaso frecuente del destete de la ventilación. ¿Qué es el destete de la ventilación? Es cuando ya el paciente está en proceso de extubación y por consiguiente le están quitando, retirando la ventilación mecánica. Cuando ya se le está retirando la ventilación mecánica, hay momentos en el que el paciente hace apneas prolongadas en el cual no se puede quitar la ventilación, porque si el paciente hace apneas muy prolongadas, lo que va a conllevar sería un aumento en la CO2, y que es lo que no queremos, porque si no el paciente empieza nuevamente con letargia, empieza nuevamente con disminución de la respiración, con aumento del el ácido carbónico, acidosis y muchas cosas más que se dan por la falta de respiración. Enfermedad neuromuscular en fase terminal. Hay diferentes enfermedades neuromusculares como el Guillain-Barré, la miastenia gravis, que son degenerativas, que empiezan pues así como que de lo distal y van subiendo, 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 y va a llegar un momento en el que se paralicen los músculos de la respiración, el diafragma, y pues el paciente no pueda respirar. Entonces ahí en ese momento le vamos a tener, como sabemos, que ya no va a volver a tener la función de los músculos de la respiración, se necesita una vía aérea artificial, y esta vía aérea artificial pues va a ser prolongada. Va a ser prolongada, por lo cual pues un tubo endotraqueal no es la elección. Una máscara laringea, como ya vimos que es por periodos muy pequeños, muy cortos, tampoco sería la elección. Una cánula de Guedel, que nada más es para mantener la vía permeable, tampoco podría ser, porque lo que está disfuncionando son los músculos que llevan y que producen el acto de la respiración. Bueno, pues hasta ahí vamos a terminar con los dispositivos, y pues como conclusiones, ¿qué tenemos como conclusiones? En conclusión, los dispositivos para la vía aérea artificial son herramientas esenciales en la práctica de enfermería para el manejo de pacientes que requieren soporte respiratorio. Sí, conozco y sé, tenemos compañeritos de inhaloterapia, compañeritos que son encargados de la vía respiratoria, y yo no me meto. ¿Por qué? Porque son su área. A ver, un momento, es que si no conecto la laptop, se va a apagar. Un momentito, por favor. Ustedes disculparán, pero como es en vivo y se me olvidó conectar, pero ya. Ya. Bueno, decimos, hay momentos en el que decimos, no, pues esta no es mi área, yo no tengo por qué conocerlo, yo no tengo por qué saberlo. Sin embargo, sí necesitamos estas herramientas, necesitamos estos conocimientos para poderle brindar al paciente un cuidado pues mucho más integral, un cuidado mucho más especializado, mucho mejor a nuestros pacientes que lo requieren, que requieren este soporte ventilatorio. En resumen, el uso de dispositivos para la vía artificial pues es un tema relevante en la práctica de enfermería, muy relevante, que requieren una formación adecuada, una atención cuidadosa y para garantizar la seguridad y el bienestar del paciente. Que recuerden que no nos dividimos, somos un gremio, somos personas que estamos dedicados a el bienestar del paciente, a la seguridad del paciente, y entonces cuando nosotros enseñamos a otras personas, también es una forma de garantizar esa seguridad en la atención y el bienestar al paciente. Pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Acá tenemos un poquito de bibliografía. En el caso de que quieran extender un poquito más allá, pues estos dispositivos, un poquito leer.
ahí tenemos un poquito de bibliografía. Maestro Eric, muchísimas gracias por la excelente disertación que nos has aportado la noche de hoy. Es muy importante para el gremio de enfermería estar actualizado en estos temas. Lo hemos comentado en múltiples ocasiones que una de las grandes debilidades que tiene la enfermería mexicana o la enfermería moderna, por así decirlo, es justamente el uso de estos dispositivos y sobre todo el manejo de la vía aérea, ¿no? Eso es como que un problema que se está presentando mucho. Por eso es que la red mexicana pues se preocupa por esos temas. Es por eso que se han dado diplomados en manejo de la ventilación mecánica y demás, y es por eso también que damos seguimiento a estos temas. Maestro, pues si tienes oportunidad, preguntan si puedes resolver algunas dudas, tú nos dices, tú nos indicas si hay posibilidad. Sí, claro, claro, Sí. tenemos tiempecitos. Si hay algunas dudas, alguna pregunta, estamos abiertos. Si la podemos contestar, la contestamos, y si no, pues Lo vamos a investigamos. investigar más, así es. Excelente. Sí, maestro, mira, tenemos ya una pregunta aquí. Los demás, si quieren, pueden escribir sus preguntas. Ofrezco una disculpa de manera anticipada si es que no pudiéramos leer todas sus preguntas, pero trataremos de forma aleatoria de responderlas ahora. Y si no, al paso del tiempo, vamos a contestarles ahí de manera escrita. Pero por lo pronto, Nena Martínez nos dice, ¿cuál es la permanencia indicada del tubo endotraqueal? Es decir, ¿cuándo se debe cambiar por traqueostomía? Lo que la bibliografía nos dice que son entre 15 a 20 días, como les comentaba, de 15 a 20 días, porque pues se están empezando a dañar las estructuras, más aún cuando el tubo sabemos que es un tubo que se puede acodar y puede hacer una presión en alguna estructura laringea y con ello pues disminuir el flujo de sangre o disminuir la perfusión y llevar a unas complicaciones más severas. 15 a 20 días máximo. Yo lo he visto así en la práctica, lo he visto que lo han dejado hasta 25 30 días, pero ya es así exagerado, no más de 15 días. Bien, ahí está la respuesta. No sé, colegas, si hay más preguntas. Con todo gusto, el profesor Eric pues puede responderles. Esperamos aquí que las puedan escribir. Vamos a esperar unos eh, segundos para ver si alguien más tiene alguna pregunta. Maestro, pues había muchas preguntas al principio y decían que ¿Así? sí íbamos a responder algunas preguntas, pero pues ya yo creo que ya se Ya repitió, les resolví ¿no? las dudas, Sí. seguro. O seguramente mientras estabas en el desarrollo del tema, a lo mejor fuiste respondiendo tal vez algunas de las dudas, no lo sé. Sí, Entonces, a veces eso sucede que nos preguntamos algo y a lo mejor en un momento más adelante, pues lo dicen o lo mencionan y pues sí, se resuelve inmediatamente la duda, pero pues aquí estamos si necesitan alguna pregunta, alguna duda, pues estamos para eso. gracias. A ver, permíteme, sigo revisando, a ver si alguien más tiene alguna duda. Pues parece que no, maestro, solamente aportaciones como felicitaciones por el tema, agradecimientos y más felicitaciones sobre ello. Entonces creo que el tema ha quedado bastante claro. Digo, no alcanzo a ver otra pregunta. Entonces, maestro, pues no me queda más que agradecerte a nombre de todo el equipo Remempro el hecho de que hayas podido aceptar esta invitación para con nosotros. Y si me permites, también, maestro, quisiera comentarles a toda la audiencia que nos está viendo en este momento, pues que próximamente tendremos también tu participación en otro curso. Entonces, si me permites, comparto pantalla. Sí, Quiero sí, claro. hacerles una invitación a toda la audiencia a este curso que vamos a tener el próximo 16 de marzo sobre transferencia de cuidados del paciente, lo que en el mundo bajo de la enfermería se conoce como el enlace de turno. Están todos invitados, seré yo el disertante en esta ocasión, quien les explicará cómo se lleva a cabo esta intervención de enfermería, que es transferencia de cuidados del paciente. Anteriormente lo habíamos tratado también como intercambio de comunicación de cuidados de la salud, que también es correcto. Les invitamos a que puedan unirse a este curso en donde ustedes van a aprender la manera correcta en la que tenemos que hacer este proceso para no discutir, para no pelear, para no ver cosas irrelevantes en el enlace, porque
maestro, cuando ya toca este enlace de turno, parece como que se activan las campanas del ring y empieza todo el mundo a discutir, a pelear y empiezan a buscar los pormenores, detalles, pendientes, a veces ni los hay y pasamos desapercibidos muchas cosas que son realmente importantes y que las dejamos, las obviamos y quedan ahí. Entonces les invitamos para que se puedan unir a este curso en donde usted va a aprender la manera correcta de cómo se lleva a cabo esta transferencia de cuidados del paciente. Por favor, si a usted le interesa, está más que invitado para que lo pueda tomar. Pero maestro, también me gustaría darle seguimiento a este tema que acabamos de ver pues hoy contigo sobre los dispositivos de la vía aérea. ¿Y qué te parece si nos puedes explicar qué es lo que vamos a aprender el próximo curso que tenemos contigo, que está programado para el día 19 de marzo, con el tema de manejo y complicaciones del neumotaponador? ¿Qué vamos a aprender ahí, maestro, para que nos puedas explicar? Bueno, como en el transcurso de lo que platicamos, mencionamos el neumotaponador, que existe diferentes dispositivos. Pues puede causar complicaciones graves, incluso complicaciones muy serias, si no se lleva un manejo adecuado, la insuflación correcta y pues constantemente verificar que esa presión se mantenga constante para evitar desde infecciones hasta complicaciones más severas como algún tipo de necrosis, sangrado y pues justamente eso es lo que vamos a ver. Tratar de manejarlo, saberlo manejar y evitar precisamente las complicaciones. Las vamos a conocer las complicaciones y vamos a saber cómo manejar para no llegar pues a esa complicación. Perfecto, pues es que entonces tampoco se lo pueden perder porque es como darle continuidad a esto y es que también esa es yo de verdad lo he de reconocer, es uno de los temas que más se me complican porque no tengo la expertise. Entonces, pues ahí seguramente estaré también como alumno para poder aprender. Entonces, ya sabe usted también, bueno, ya tenemos este curso que será el próximo 16 sobre transferencia y cuidados del paciente, manejos de complicaciones del neumotaponador y también tenemos otro curso más que lo queremos invitar que este fin de semana con el maestro Eden sobre manejo de soluciones parenterales. Y es que, maestro, también nos hemos dado cuenta que enfermería trabaja todo el tiempo con soluciones parenterales. Hacemos diluciones, hacemos aforamientos, hacemos tantos procedimientos con las soluciones y a veces no sabemos cuáles son los componentes, cómo es que se tiene que manejar de manera correcta, cuándo una, cuándo no, cuándo una cristaloide, cuándo una coloide. Entonces, también están invitados este 18 de marzo, en horario de 9 de la mañana, con el maestro Eden, que ya lo conocen ustedes, para que puedan aprender el uso correcto de las soluciones parenterales, cómo es que se van a manejar estas, en qué momento se tienen que ocupar, cuáles son los componentes, cuáles son también los beneficios o los planes terapéuticos en los que los podemos incluir y en qué momento tal vez no deberíamos de incluirla. Ahí está la oferta para ustedes, 3 cursos este fin de semana, pues hagan el esfuerzo para poderlos tomar. Si usted quiere tomar los 3, comuníquese con el cuerpo administrativo y dígale que le arme un paquete, que el maestro Santiago les dijo que le armaran un paquete para que tomaran los 3 y usted pues no se vea descompensado económicamente por ello. Y maestro, pues si me permite, sí hay una pregunta que alcanzo a visualizar aquí de Adris Juárez Bonilla. Sí, claro. Dice, ¿cuántos cc de aire se insufla el neumoobturador de la cánula endotraqueal? Este, en el caso del neumotaponador, son 20 centímetros de agua. Ya eso vamos a estar manejándolo un poquito más a fondo en la parte del manejo del neumotaponador, pero la presión que debe de tener es una presión de 20 centímetros de agua. Esta presión se maneja con un manómetro especializado para justamente el manejo de la presión de este neumotaponador, pero son 20 centímetros de agua, ya en conversión de milímetros de mercurio, pues va a ser diferente. Cosa que vamos también a tocar en el tema del manejo del neumotaponador, pero son 20 centímetros de agua. Excelente. Derivado a esta pregunta, también Vero Benítez nos decía, ¿cómo puedo checar correctamente la presión del neumotaponador? Pues es con el manómetro, ¿no? Que nos comentas. Hay manómetros que son, pues que se utilizan así con la mano, se insuflan, y hay otros que son digitales que se pueden mantener conectados a la línea de insuflación y mantener ese flujo constante, pero ya son, pues, mecanismos más especializados. Bien, maestro, tenemos una pregunta más. Saraí L. Juárez nos dice respecto a la mascarilla laringea, comentó que es para una ventilación de corto tiempo.
¿Esta se podría utilizar durante el tiempo de una cirugía para evitar la intubación? Depende de la cirugía. Hay cirugías cortas, pueden durar una hora. A lo mejor si dura una hora se puede colocar, pero si va a durar más allá de hora, hora y media o 2 horas y dependiendo de las complicaciones, no se recomienda, porque si hay complicaciones y que el paciente necesite pasar a terapia intensiva, se necesita fuerza colocar una intubación endotraqueal. Entonces, por eso no se ve muy común que en las cirugías se coloquen las máscaras laringes, es mejor el tubo endotraqueal, por cualquier complicación. Muy bien, maestro. Pues creo que son todas las preguntas que alcanzo a ver aquí. Entonces creo que ya no hay ninguna otra pregunta más. Agradecemos a toda la audiencia que se dio cita la noche de hoy para poder escuchar este tema tan importante de gran relevancia, como siempre lo decimos. Ha sido un placer para nosotros, para el equipo Remen, por poderles servir como cada semana. Y maestro Eric, pues te agradezco enormemente toda la disponibilidad y el aporte tan grande de conocimientos que nos has dado esta noche. Muchísimas gracias. No, profe, gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, y pues ya, si Dios permite, nos estaremos viendo este fin de semana, pues con este tema también muy importante para dar seguimiento y pues quedar completamente empoderados sobre lo que dijimos de un principio. Pasen excelente noche, estimados colegas, maestro, igual fuerte abrazo para usted y para toda la audiencia. Cuídense mucho y hasta pronto.